Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Isabel Caballero, soy la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres y en nombre de esta entidad pues os doy la bienvenida a la 14ª sesión del Aula de Derechos Humanos, que en el día de hoy va a estar centrada en los derechos de las niñas con discapacidad. Como bien sabéis, estas aulas de derechos humanos tienen como objetivo empoderar de forma efectiva a las mujeres con discapacidad en sus derechos humanos, promoviendo su pleno desarrollo, adelanto y potenciación y contribuyendo a reducir pues, los obstáculos a los que se enfrentan cada día como parte de esa discriminación múltiple que sufren. Es una formación ofrecida en forma de webinarios, aunque antes de la pandemia lo hacíamos de manera presencial, y que va dirigida pues, a mujeres y a niñas con discapacidad y a madres y cuidadoras de personas con discapacidad de toda la comunidad iberoamericana. Pero también está abierta a personas interesadas en la promoción de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? A funcionariado público, a miembros de la comunidad universitaria, a personal técnico y directivo de ONGs y también a responsables políticos. Antes de empezar a presentar la actividad de hoy a nuestro invitado, pues me vais a permitir que agradezca el trabajo del equipo técnico que hace posible esta actividad, a Sara Arévalo de ONCE, a Mercedes Pérez de CERMI y a David Vacas de la Fundación CERMI Mujeres, así como a nuestras compañeras de la Confederación Estatal de Personas Sordas, que son intérpretes de lengua de signos, que en el día de hoy están Anuska y Olga con nosotros. Y bueno, también os informo que la sesión está siendo subtitulada y podéis activar automáticamente estos subtítulos en la barra de herramientas que aparece en la parte inferior de vuestras pantallas. La metodología de la actividad, como en sesiones anteriores, pues va a consistir en la presentación de una ponencia magistral que va a durar aproximadamente pues, unos 45 minutos y posteriormente abriremos un turno de preguntas para generar un debate con nuestro invitado. Podréis solicitar el turno de intervención a través de nuestro chat. Recordaros además que la sesión está siendo grabada y se lanzará posteriormente en nuestro canal de YouTube y también vamos a hacer difusión a través de las redes sociales. Pues bueno, ahora ya sí, y tras esta breve introducción, pues voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Es un placer para mí y para toda la Fundación pues tener en esta sesión para abordar el tema de los derechos de las niñas con discapacidad a Jorge Cardona. Voy a hacer una brevísima presentación de su extenso currículum. Jorge Cardona Llorens es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Valencia. Ha sido profesor en las universidades de Alicante del 84 al 85 y en la Universidad Jaume I de Castellón del 95 al 2008. Es titular de la cátedra Henri Roland de Universidades del Reino de Bélgica en el año 2010. Ha sido profesor invitado en diversas universidades e institutos universitarios en Europa, América Latina y África. Es doctor honoris causa por la Universidad Jaume I de Castellón y fue miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas del año 2011 al 2019. En la actualidad, Jorge Cardona es presidente del Comité Autonómico de UNICEF Comunidad Valenciana desde el 2016, miembro del Consejo Nacional de Discapacidad en calidad de experto independiente desde el 2020, es director del Observatorio del Refugio de ACNUR en Valencia, director también del Fondo Depositario de Naciones Unidas en Valencia y director de la Revista Española de Derecho Internacional. Es además autor de algo más de 200 publicaciones de Derecho Internacional Público, pero sobre todo lo que queremos destacar es, por supuesto, además de su indudable calidad como experto en la materia, pues es su firme compromiso demostrado a lo largo de los años en la defensa de los derechos humanos de las niñas y de los niños y específicamente de los niños y niñas con discapacidad. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos en la mañana de hoy y estamos deseando escucharte. Adelante. Muchas gracias. Soy yo el que tiene que agradecer la invitación. Es siempre un placer colaborar con vosotras. Mi vinculación con CERMI Mujeres es ya de larga data y siempre sabéis que me tenéis dispuesto para lo que haga falta en ayudar, en poner mi pequeño grano de arena en la medida de lo posible
para el excelente trabajo que realizáis, ¿no? Ahora me habéis pedido que hable sobre los derechos de las niñas con discapacidad, que es un tema sobre el que más que dar una charla se podría hacer un máster, y por lo tanto vamos a intentar ajustarlo a algunas de las cuestiones, ¿no? Concretas, y dar una visión general, porque no podemos entrar en un análisis de cada uno, de todos y cada uno de los derechos. En primer lugar, como todo el mundo sabe, después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional inició una tarea de reconocimiento y consagración de los derechos humanos que tienen todas las personas. Y esa consagración se va a hacer fundamentalmente a través de 3 instrumentos que conforman lo que hoy denominamos la Carta de Derechos Humanos. El primero de los instrumentos se aprobó muy pronto, en 1948, y es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Un texto relativamente breve que proclama que todos los seres humanos, sea cual sea su condición, son iguales en derechos y que todos tienen un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, que deben de ejercer en condiciones de igualdad. Esa Declaración Universal, que es un texto, como vuelvo a repetir, del año 48, relativamente breve, y que además no es un tratado, no es jurídicamente vinculante en su forma, fue intentado traducir en un tratado. Y al final no hubo mucho acuerdo y en lugar de hacer un tratado hicieron 2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En esos 3 instrumentos, la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se encuentran todos los derechos que tenemos todas las personas. Entonces, por eso le llaman la Carta de Derechos Humanos. La mayor parte de los estados del mundo han ratificado los 2 pactos, España sin duda ha ratificado los 2 pactos y por lo tanto tenemos reconocidos esos derechos todas las personas, sea cual sea nuestra condición. Pero la misma comunidad internacional fue percatándose de la necesidad de fijar la atención en determinados grupos de personas que, a pesar de tener reconocidos los derechos que tienen todas las personas, sin embargo, se encontraban con barreras específicas que les impedían el ejercicio de esos derechos en condiciones de igualdad. Y pronto se detectó, se sabía, no hubo necesidad de hacer una gran investigación, que los derechos eran mucho más ejercidos por los hombres que por las mujeres y que por lo tanto la necesidad de especificar los derechos a la condición de las mujeres y eliminar las barreras que les discriminan en el ejercicio de los derechos. Y para eso se hizo otro tratado, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocido como el CEDAW, ¿no? En sus siglas en inglés. Convención que intenta eliminar las barreras que impiden a las mujeres poder ejercer en condiciones de igualdad los derechos contenidos en la Carta de Derechos Humanos que antes describíamos. Otro grupo claramente identificado fueron los niños y niñas. La comunidad internacional se dio cuenta de que los niños y niñas eran considerados en el mundo del derecho como objetos que debían de ser protegidos y no como sujetos que debían de poder ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Y por eso fue necesario realizar un tratado
que cambiara el paradigma de considerar al niño un objeto que debía de ser protegido, para considerar a los niños y niñas sujetos de derechos que debían de poder ejercer sus derechos y eliminar las barreras que impiden a un niño o una niña ejercer sus derechos en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos. Porque un niño o una niña no es un ciudadano del futuro, es un ciudadano hoy. Y por lo tanto deben de reconocerse los derechos hoy y no esperar al futuro para que pueda ejercer los derechos. Y en ese sentido, la Convención de los Derechos del Niño de 1989 va a suponer ese cambio de paradigma del niño y la niña como sujetos de derechos. Otro grupo que se encontraba en situación de un grupo de personas de dificultades para poder ejercer los derechos en condiciones de igualdad son las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad encuentran la discapacidad, se define en sí misma como una persona con discapacidad es una persona que tiene limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales a largo plazo, que unido a determinadas barreras puestas por la sociedad, le impiden el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. Y por lo tanto, era necesario hacer otro tratado, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para eliminar esas barreras, para eliminar esos obstáculos que impiden a las personas con discapacidad poder ejercer sus derechos en condiciones de igualdad con el resto de las personas. Otro grupo también, y por terminar, aunque hay más, pero fueron, por ejemplo, los trabajadores migrantes y sus familias. Y también un trabajador migrante y su familia se encuentra con barreras por el hecho de encontrarse fuera del estado del cual es nacional, fuera de su círculo de protección familiar y social, y se hizo también una convención sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Entonces, estamos ante derechos ante grupos de personas que encuentran barreras que normalmente, además de existir barreras físicas, pero sobre todo son barreras culturales, son la existencia de estereotipos existentes en la sociedad, creados por la sociedad, que impiden a esos grupos de personas ejercer sus derechos en condiciones de igualdad con los demás. Los estereotipos machistas que discriminan a la mujer, los estereotipos adultocentristas que discriminan a los niños y niñas y los consideran propiedad de los padres, o los consideran mini sujetos, los estereotipos capacitistas que discriminan a las personas que tienen una discapacidad, los estereotipos xenófobos que discriminan al extranjero, o los racistas que discriminan a los de una minoría racial. Todos esos estereotipos van creando barreras. De ahí la necesidad de que en el marco de la lucha por conseguir la igualdad en el ejercicio de derechos sea necesario elaborar textos que tengan por finalidad conseguir eliminar las barreras, que tengan por finalidad luchar contra esas discriminaciones y en muchas ocasiones adoptar medidas específicas para eliminar la desigualdad real a efectos de conseguir la igualdad jurídica. Un niño o una niña, una persona con discapacidad, puede encontrarse con una situación de desigualdad real, material, porque encuentra una barrera física, porque está un niño o una niña en un proceso de evolución en sus capacidades a medida que va cumpliendo años y por lo tanto necesita apoyos, necesita medidas específicas para conseguir su igualdad formal, ¿no? Tiene una desigualdad material,
es necesario conseguir la igualdad formal. Bien, con esta introducción lo que yo vengo a señalar es cómo todos estos estereotipos y estas circunstancias especiales de dificultades para el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad se concentran en las niñas con discapacidad. Porque una niña con discapacidad es, en primer lugar, una persona que tiene menos de 18 años, es decir, una niña, y como niña encuentra todos los estereotipos adultocentristas que se reflejan por parte de la sociedad y que le impiden, en su condición de menor de edad, el ejercicio muchas veces de sus derechos en condiciones de igualdad. Pero además es una mujer y se encuentra con los estereotipos machistas que le discriminan por su condición de mujer y que le colocan también en situación de vulnerabilidad respecto del ejercicio de los derechos. Pero además tiene una discapacidad y por lo tanto los estereotipos capacitistas le impiden también el ejercicio de los derechos. Si a esa niña con discapacidad le unimos el que sea migrante o el que pertenezca a un grupo minoritario o por ejemplo que sea de población gitana, en el caso de España, o que viva en una zona rural alejada o que viva en una situación de exclusión social, pues todo eso va aumentando las situaciones de vulnerabilidad. Teniendo en cuenta además que en estos casos aparece lo que se denomina la discriminación interseccional. La discriminación interseccional significa que para el ejercicio de los derechos, esas discriminaciones por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser menor de edad, por el hecho de tener una discapacidad, no son solo una suma, sino que la unión de todas esas situaciones de vulnerabilidad crean nuevas situaciones que le provocan estar en una situación de mayor vulnerabilidad. De tal manera que no solamente es que tenga las discriminaciones del hecho de ser menor de edad, la discriminación del hecho de ser mujer sumada y la discriminación de tener una discapacidad sumada, sino que por tener las tres aparecen nuevas formas de discriminación que le colocan en mayor situación de vulnerabilidad. Por eso, los tres tratados que os he señalado antes, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cubren la situación de una niña con discapacidad, intentan especificar los derechos de la Carta de Derechos Humanos que hablábamos al principio a la situación de la niña con discapacidad y establecen obligaciones de los estados para eliminar las barreras que les impiden el ejercicio de los derechos de la Carta, de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, a las niñas con discapacidad. Estos tratados, el Tratado CEDAW sobre no discriminación de la mujer, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, no crean derechos nuevos. No son tratados que otorguen derechos a un niño que no tenga un adulto, que otorguen derechos a una persona con discapacidad que no tenga una persona sin discapacidad, o que otorguen derechos a la mujer que no tenga el hombre, sino que su finalidad principal es establecer obligaciones de los estados para eliminar las barreras que impiden el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos. Y en ese sentido, encontramos en los tres tratados que os he señalado un artículo concreto, el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 4 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 2 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que tienen una redacción muy parecida. En esos tres artículos lo que se viene a decir es que los estados
tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para que las personas cubiertas por la Convención, los niños y niñas, las personas con discapacidad, las mujeres, puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Esa es la clave en los 3 artículos, en las 3 convenciones. Conseguir que los estados, obligar a los estados a adoptar todas las medidas que sean necesarias para que se puedan ejercer los derechos en condiciones de igualdad. Y además, como punto central, porque el derecho, la letra sobre el papel, las leyes, pueden ser muy fáciles de redactar y uno puede decir, sí, se tienen los derechos, hay que hacer las cosas, pero lo más difícil es el cambio en las mentes, el cambio en los estereotipos, la eliminación de esos estereotipos. Por eso, las 3 convenciones incluyen también cada una de ellas un artículo, el artículo 24.3 de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 8 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 5 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que obligan a los estados a luchar para erradicar los estereotipos que crean esas situaciones de discriminación. Es decir, no se trata solo de elaborar leyes que reconozcan la igualdad, se trata de elaborar políticas para conseguir cambiar las mentes, para conseguir cambiar las concepciones sociales y las concepciones culturales que provocan esas situaciones de discriminación. Es necesario conseguir que no solamente se le reconozca la igualdad formal en las leyes, sino que se considere que se erradiquen los estereotipos para poder considerar que todas las personas, sea cual sea su condición, sean hombres o mujeres, sean adultos o sean niños o niñas, tengan o no una discapacidad, todos tienen los mismos derechos y todos deben de poderlos ejercer en condiciones de igualdad. Por eso, estos artículos tienen una especial importancia, porque establecen esas obligaciones, ¿no? Obligaciones que luego se traducen cuando en cada uno de los tratados se van estableciendo los derechos concretos, cuando se va regulando el derecho a la participación, el derecho a ser escuchado, el derecho a la libertad de religión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de circulación, el derecho al matrimonio en el caso de los adultos, lógicamente, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Se va especificando en cada uno de esos derechos las barreras que encuentran normalmente por el hecho de ser niños o niñas, por el hecho de ser mujeres y por el hecho de tener una discapacidad, para establecer obligaciones concretas de los estados a efectos de eliminar esas discriminaciones. Así, por irnos centrando un poco, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, que como se ha dicho en la presentación, es el tratado para el que yo he trabajado fundamentalmente durante 8 años en el Comité de Derechos del Niño, que es el órgano responsable del control de la aplicación. En el marco de la Convención de los Derechos del Niño se apoya en 4 grandes pilares. Toda la Convención tiene 4 principios generales que son a su vez derechos y que son el núcleo del cambio de paradigma que antes contaba, ¿no? de objeto de protección a sujeto de derecho. El primero es la no discriminación, el derecho a no ser discriminado por ningún motivo, ni del niño, por su sexo, por su religión, por su etnia, por cualquier condición del niño, suya
o de su familia, de sus padres, ¿no? El hecho de que se encuentren en una situación irregular de inmigración o el hecho de lo que sea. Un niño o niña no puede ser discriminado por ningún motivo y eso se tiene que ir reflejando. Por lo tanto, los niños y niñas con discapacidad no pueden tampoco ser discriminados y hay que luchar contra esas discriminaciones provocadas por razón de discapacidad, ¿no? Entonces, deben de poder ejercer sus derechos en condiciones de igualdad con los demás niños. El derecho a la educación, el derecho a la salud, son derechos que deben de poder ejercer igual que cualquier otro niño o niña. El segundo pilar fundamental es el derecho de todo niño o niña a que su interés superior sea una consideración primordial en toda medida que le concierna. Este derecho es un derecho de especial importancia y que ha presentado muchas dificultades en la práctica. Llevó al Comité de Derechos del Niño a tener que elaborar un documento, una observación general, que es como se llaman estos documentos, interpretando la Convención, para que todos los estados y todos los que trabajan con niños y niñas comprendieran qué es esto del interés superior. El interés superior de un niño o una niña no es otra cosa más que el respeto de sus derechos. No se trata de lo que yo creo que es mejor para un niño o una niña. Es lo que es mejor para un niño o una niña objetivamente. ¿Y qué es lo mejor para un niño o una niña? Lo mejor es que le respeten sus derechos. Por lo tanto, no se trata de protegerlo al niño o la niña y por lo tanto limitarlo para marcarlo, incluirlo en una burbuja de protección, sino que se trata de proteger los derechos de los niños y de las niñas. En ese sentido, la clave es la comprensión del niño o niña como sujeto de derechos. Y ese interés superior del niño, que es el respeto del conjunto de sus derechos, en relación con las niñas con discapacidad, tiene una especial importancia, porque implica que a una niña con discapacidad no hay que protegerla. Lo que hay que proteger son los derechos de las niñas con discapacidad. Existe fácilmente una tendencia natural, casi me atrevería a decir, a proteger. Y en la protección, a limitar derechos. A decir, no, para evitar que, por ejemplo, cuando va sola hacia la escuela pueda ser atacadas, pensemos en un poblado africano, pueda ser atacada y agredida sexualmente, lo que hago es no enviarla a la escuela y que se quede en casa. No, lo que hay que hacer es adoptar medidas para que pueda ejercer ese traslado de una forma segura y pueda también ejercer su derecho a la educación. Es decir, la protección no tiene que ser limitativa, lo que tengo que hacer es adoptar medidas para proteger los derechos de la niña con discapacidad, nunca para proteger a la niña con discapacidad como un objeto, ¿no? Y en ese sentido es un principio fundamental. El otro pilar fundamental de cambio de estereotipo, de cambio de concepción de los niños y niñas, es el derecho a ser escuchado y a participar en toda decisión que les concierna. Ese derecho a ser escuchado implica no un derecho a ser oído y simplemente como un proceso, sino a oír lo que dice y a tomar en consideración lo que dice, y que lo que haya dicho el niño o la niña pueda influir en la adopción de una decisión que concierne al niño. No quiere decir que hay que hacer lo que diga el niño o la niña. Lo que quiere decir es que hay que tomar en consideración lo que dice, del mismo modo que los adultos no permitimos que se adopte una decisión
que nos vaya a afectar sin ser escuchados previamente. Pues un niño o una niña no debe de adoptarse una decisión que le concierna sin poder escucharle y además sin poder participar en el marco de una democracia participativa en condiciones de igualdad. De tal manera que el derecho a ser escuchado y a participar no solo es un derecho individual en el que el niño o la niña deban de ser escuchados cuando se vaya a adoptar una medida que le concierne a él, sino también en las medidas colectivas, en la elaboración de las leyes, en la elaboración de las políticas, de las estrategias, de los planes. En todo ello, los niños y las niñas han de tener voz. Y los niños y las niñas con discapacidad deben de tener voz en condiciones de igualdad, porque hemos dicho que no pueden ser discriminados por motivos de discapacidad. Y como nos va a decir después la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es necesario adoptar las medidas necesarias para que los niños y niñas con discapacidad puedan ejercer ese derecho a participar en condiciones de igualdad con los demás niños y niñas. Y como nos va a decir la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, las niñas con discapacidad no pueden ser discriminadas por el hecho de ser mujeres y deben de poder participar y adoptarse medidas para equilibrar su participación en condiciones de igualdad con todos los demás niños o los demás ciudadanos en condiciones de igualdad. Por lo tanto, se trata del derecho a ser escuchado y a participar. En este sentido se han dado pasos importantes en España en los últimos años y hemos visto cómo en principio se han ido creando en los municipios, en las corporaciones locales, cada vez más consejos de participación de niños y niñas y cómo en esos consejos de participación se han intentado adoptar políticas de género para que las niñas estén igual de representadas que los niños y políticas con perspectiva de discapacidad para que los niños y niñas con discapacidad también participen en los consejos de participación municipal. Y por lo tanto, vamos viendo cómo van incluyéndose en esos consejos para la adopción de políticas locales. Cada vez más, en muchas comunidades autónomas, empiezan a crearse consejos de participación de niños, niñas y adolescentes, en los que, con mayor o menor éxito, con matices dependiendo de la comunidad autónoma, se incorpora la perspectiva de género y la perspectiva de discapacidad para que los niños y niñas con discapacidad, en nuestro caso las niñas con discapacidad, puedan también participar en esos consejos de participación que van a influir y van a ser escuchados en la adopción de las políticas autonómicas. Y hace unos meses se creó el Consejo de Participación Estatal de niños y niñas para ser escuchado en la adopción de políticas del Estado. El Consejo de Participación Estatal plantea especiales dificultades y digamos que es mejorable en muchas de sus condiciones, pero sí tiene una perspectiva de género mejorable y una perspectiva de discapacidad muy mejorable. Pero digamos que ya están incluidas esas perspectivas y ya tenemos niñas con discapacidad, digamos niña con discapacidad, que forma parte de ese Consejo de Participación Estatal, ¿no? Entonces, es un derecho fundamental, porque los niños y niñas, las niñas con discapacidad se encuentran especialmente discriminadas porque no son escuchadas, porque están invisibilizadas. De ahí la importancia de que los niños y niñas sean escuchados para que se visibilice su situación, de que los niños y niñas con discapacidad sean escuchados para que se perciba su especial situación de vulnerabilidad y que las niñas con discapacidad sean escuchadas para que se visibilice todavía más su situación de exclusión y discriminación y por lo tanto se tome conciencia
de esa situación. Y el tercer elemento en el que me quería fijar, el cuarto pilar de la Convención, hemos hablado de la no discriminación, del interés superior, del derecho a ser escuchado, y el cuarto es el derecho a la vida y al desarrollo del niño o la niña. Esto tiene una especial importancia en relación con las niñas con discapacidad. Y tiene importancia porque cuando hablamos de la vida y del desarrollo, uno de los elementos que más ataca, que más violenta este derecho fundamental del desarrollo holístico de una niña con discapacidad es la violencia. La violencia es un elemento clave que provoca una situación de especial barrera para poder tener una vida plena, un respeto a la integridad física y moral de las niñas con discapacidad y su desarrollo. Y es una de las violaciones más graves. Y, sin embargo, y desgraciadamente, es uno de los problemas más generalizados e invisibilizados, la violencia contra las niñas con discapacidad. Cuando hablamos de violencia, estamos hablando de todo tipo de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Y comprende todas aquellas acciones, omisiones, falta de acción o amenazas basadas en el género, por el hecho de ser mujer, en la discapacidad o en la edad, que son los tres elementos que confluyen en la niña con discapacidad, que tengan o puedan tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental en la niña, así como una coacción o una privación arbitraria de la libertad. Las niñas con discapacidad, por el hecho de ser menores de edad, por el hecho de ser mujeres y por el hecho de tener una discapacidad, se encuentran en una situación, por esos estereotipos que antes explicábamos, de especial vulnerabilidad ante la violencia. Sobre todo cuando nos encontramos con niñas con discapacidades múltiples, donde difícilmente, por ejemplo, pueden distinguir entre el ejercicio correcto del trabajo realizado por un fisioterapeuta realizándole masajes y el manoseo por parte de alguien que pueda estar ejerciendo un abuso sexual. Y además con dificultades para poderse enfrentar a eso y para poder comprender lo que todo eso significa. Entonces, se encuentra en una situación que ha llevado, aunque tenemos pocos datos desglosados, no es fácil encontrar estadísticas, pero de los informes generales que existen, se considera que las niñas con discapacidad son 4 veces más proclives a sufrir formas de violencia combinada que cualquier otro niño. Hasta 4 veces más son víctimas de violencia física y hasta 3 veces más víctimas de violencia sexual que cualquier otra niña. En un estudio llevado a cabo en Estados Unidos, se consideró que el maltrato y la negligencia, el no cuidado adecuado, se da entre un 3 y un 10% de la población con discapacidad, y la tasa de maltrato es 3 veces superior a la del resto de la población. Es decir, las niñas con discapacidad tienen una mucha mayor vulnerabilidad, ¿no? Y corren un riesgo de violación hasta 3 veces superior al que tiene cualquier niña sin discapacidad. Y además sería un error considerar que todas las niñas con discapacidad son iguales. No son un grupo homogéneo las niñas con discapacidad.
pues el grado de discapacidad, el tipo de discapacidad o otros motivos de discriminación habituales, como la pertenencia a una minoría étnica o religiosa, o el hecho de ser refugiada, o el hecho de ser migrante, o el hecho de vivir en exclusión social, en situación de pobreza. Todo eso va diferenciando las situaciones de vulnerabilidad frente a la violencia y va haciendo necesario tomar medidas específicas para luchar contra eso, ¿no? Entonces, y la violencia es algo que produce unos efectos devastadores en relación al bienestar y al desarrollo holístico de una niña cualquiera y de una niña con discapacidad específicamente. Tiene graves consecuencias físicas, económicas, psicológicas sobre las niñas con discapacidad, tanto a corto como a medio y largo plazo, impidiéndoles participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad. Y esa magnitud, esa gravedad de la incidencia no se da solo en la niña, sino que muchas veces se da también en la propia familia de la niña que se va a encontrar en esa situación. Y en muchas ocasiones se extienden a lo largo de toda la vida de la niña con discapacidad. Eso, y por lo tanto impide el ejercicio de todo su desarrollo y de las condiciones de vida de esa persona ya adulta con discapacidad a causa de la violencia que ha sufrido durante la infancia. En ese sentido es uno de los elementos en los cuales hay que centrar. ¿Y cómo hay que atacar todas estas cuestiones? Hay que atacarlas en primer lugar con la adopción de medidas que vengan en primer lugar a prevenir todas esas situaciones. Los estados tienen como 4 grandes tipos de obligaciones. Tienen una obligación, en primer lugar, de respetar los derechos. Cuando hablamos de una obligación de respetar, estamos hablando de obligaciones de no obstaculizar, de no ingerir, de no impedir el acceso a los derechos en condiciones de igualdad, no poner obstáculos. En segundo lugar, tienen la obligación de proteger. Cuando hablamos de la obligación de proteger, estamos hablando de adoptar medidas para que no haya otras personas, otros entes distintos al Estado que impidan el ejercicio. Por lo tanto, proteger los derechos es adoptar medidas para que otros no impidan a las niñas con discapacidad ejercer sus derechos. En tercer lugar está la obligación de garantizar. Hemos dicho proteger, hemos dicho respetar, proteger. En tercer lugar es garantizar. Y cuando hablamos de garantizar es adoptar medidas con miras a la plena efectividad de los derechos, a que los puedan ejercer efectivamente. Y en cuarto lugar está la obligación de promover el derecho. Y promover implica eliminar las barreras que impiden el ejercicio en condiciones de igualdad con los demás. Por lo tanto, los estados no solo tienen que no violar los derechos, no impedirlo, además tienen el derecho de proteger para que no haya otros que violen los derechos. En tercer lugar, tienen la obligación de adoptar medidas para que se puedan ejercer efectivamente los derechos. Y en cuarto lugar, tienen la obligación de adoptar políticas para erradicar las barreras que impiden el ejercicio en condiciones de igualdad. Todas esas obligaciones deben de llevar, en el marco de las niñas con discapacidad, a adoptar políticas en que el ejercicio de los derechos se haga, pasamos a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, de una manera que el ejercicio de los derechos sea accesible, que implique la inclusión en el ejercicio de todas las actividades
para poder ejercer los derechos, que implique la adopción de todos aquellos apoyos y ajustes razonables que permitan eliminar las diferencias materiales a efectos de conseguir el ejercicio del derecho en condiciones de igualdad de las niñas con discapacidad, y que, yendo a las políticas, a la CEDAW, lleven también a la eliminación de todos aquellos estereotipos de género que hacen que la niña, por el hecho de ser mujer, se vea discriminada en el ejercicio de los derechos. Y en ese punto, un elemento fundamental es la educación. La educación que las tres convenciones afirman radicalmente que tiene que ser una educación inclusiva, de calidad y equitativa. Educación inclusiva, que como bien sabemos no significa integración, colocar a las niñas con discapacidad en una escuela ordinaria sin más, sino que implica la modificación del sistema educativo para que sea el sistema el que se ajuste a las diferencias de todos los niños y niñas, y no los niños y niñas con diferencias los que se adapten a un sistema normalizado de educación. Debe de ser el sistema el que se adapte a todas las diferencias, incluyendo todas las diferencias como algo enriquecedor y formando y educando en valorar la diferencia como algo enriquecedor de la sociedad. Una educación inclusiva en ese sentido, una educación que además tiene que ser de calidad para que efectivamente se produzca esa inclusión, y que tiene que ser equitativa, es decir, que debe de tomar en cuenta las desigualdades existentes reales de todo tipo, no solo de discapacidad de género, también de condición social, de nivel de vida, étnicas, etcétera, etcétera, para que conseguir a través de la equidad una situación, de la adopción de medidas de equidad, una situación de condiciones de igualdad en la educación. Este elemento es fundamental porque hemos dicho que las causas fundamentales de las discriminaciones no son ya fundamentalmente las leyes, no son ya fundamentalmente las políticas, son las mentalidades, son los estereotipos culturales. Y la manera de luchar contra los estereotipos es la educación, la formación, la sensibilización. Mirad, yo todos los 8 de marzo salgo en la manifestación para la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género. Pero todos los 8 de marzo, cuando estoy en la manifestación, pienso lo mismo. ¿Qué día tendremos una manifestación equivalente en relación con la violencia contra los niños? ¿Qué día tendremos una manifestación equivalente en relación con la violencia hacia las personas con discapacidad? Y sabemos que esa violencia es generalizada y durísima, pero invisibilizada. La concienciación que hemos conseguido respecto de la igualdad de género, aunque nos queda mucho camino que recorrer y contra la violencia de género, no la hemos conseguido todavía respecto de la violencia contra los niños y niñas, y mucho menos respecto de la violencia contra las niñas con discapacidad. Y en ese sentido es importante la visión interseccional, es decir, que todas las políticas de igualdad de género tengan en perspectiva tengan incluida la perspectiva de infancia y de discapacidad. Que todas las políticas de infancia tengan incluida la perspectiva de género y de discapacidad, y que todas las políticas de discapacidad tengan incluida la perspectiva de género y de infancia.
porque en muchas ocasiones nos encontramos con que tenemos políticas de igualdad de género que se olvidan de las mujeres con discapacidad o de las niñas. O tenemos políticas de infancia que no contemplan la perspectiva de las niñas, perspectiva de género, o la perspectiva de los niños con discapacidad. O tenemos políticas de discapacidad para conseguir los derechos de las personas con discapacidad que se olvidan de la perspectiva de infancia o de la perspectiva de género. Y nos encontramos con que tenemos políticas para las tres cosas, pero las niñas con discapacidad no están cubiertas por ninguna. Y en ese sentido es fundamental la visión de interseccionalidad para conseguirlo. Y voy terminando, porque ya llevo 45 minutos hablando, y me había comprometido a hablar más de 45, en cómo la comunidad internacional se ha puesto como objetivo para el 2030, en la Agenda 2020-30 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, metas que tienen que ver con todo lo que hemos hablado. Fijaros, en la meta 4.5 se habla de haber conseguido para el año 2030 eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas en situación de vulnerabilidad, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, eliminar disparidades de género con perspectiva de discapacidad en la educación. Meta 4.7. Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución a la cultura, al desarrollo sostenible. Meta 4A, construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género. Meta 5.1, poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Meta 5.2, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluida la trata y explotación sexual. 5.3, eliminar las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina. Meta 8.7, adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a todas las formas de peores formas de trabajo infantil, etc. Meta 10.2, de aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión. Meta 16.2, poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños y las niñas. Es decir, la comunidad internacional se ha marcado para el año 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible conseguir efectivamente erradicar todos los elementos que impiden el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. Estamos lejos y estamos ya en el 2022, pero hay que seguir en esas políticas y hay que felicitarse porque esas políticas se adopten. Como habéis visto, yo no he ido hablando de derechos concretos de las niñas con discapacidad, he intentado dar esa visión general, vuelvo a repetir que intentar explicar uno a uno todos los derechos llevaría a mucho más tiempo del que disponía aquí, pero espero haber suscitado algunas cuestiones que provoquen debate o interrogantes que permitan el ejercicio de una sana crítica en el desarrollo. Muchas gracias por vuestra atención.
Pues muchísimas gracias, Jorge. Te agradecemos muchísimo tu excelente exposición y realmente has puesto pues, sobre la mesa una serie de preocupaciones que, por supuesto, también compartimos desde la Fundación CERMI Mujeres, lo relacionado, por ejemplo, con el tema de la violencia, el derecho a la educación inclusiva, que como tú señalabas, tiene que ser también equitativa y de calidad, el problema del acceso a la salud o algo tan importante como el derecho que tienen las niñas y los niños a ser oídos y a participar, ¿no?, en la toma de decisiones. Precisamente, y una de las cuestiones que nos ha llegado a través de mail directo hace referencia a algo a lo que has aludido, pero quizás no profundizado demasiado, y es en esas iniciativas que han puesto en marcha algunos estados, ¿no?, entre ellos el nuestro, de constituir instancias específicas de participación de niños y niñas. Se ha constituido recientemente un Consejo de Participación de la Infancia en España. Has comentado algo, ¿no?, que no es suficientemente inclusivo o que, bueno, que en relación a la discapacidad habría que mejorar también desde el enfoque de género. Nos pedían una valoración acerca de este consejo y también si hay algún país o alguna buena práctica a la que podemos echar la vista, ¿no?, mirar y que pueda ser de inspiración para aplicar en España. Eso sería una pregunta, no sé si quieres responder y damos paso y así dejamos tiempo para que puedan formularnos otras preguntas a través del chat. Bien, efectivamente, en muchos estados y específicamente en España, que es donde nos encontramos, bueno, desde donde yo estoy hablando, pero ya sé que esto va para toda Iberoamérica, se han ido constituyendo consejos de participación. Los consejos de participación infantil y adolescente son más eficaces cuanto más cercanos en la adopción de decisiones se encuentren. Es decir, un consejo de participación en un municipio es siempre mucho más eficaz que un consejo de participación a nivel estatal. Es más fácil la participación, ¿no?, en el sentido de que la política municipal es una política mucho más cercana al ciudadano, donde el niño o la niña además pueden plantear cuestiones de su vida diaria en la calle, en la casa, en la escuela, de un modo mucho más comprensiva, ¿no?, mucho más fácil. Y pueden pedir que en la construcción de un parque se tenga en cuenta las necesidades de los niños y niñas y el tema que estamos hablando, la niña con discapacidad, haga ver que en los parques hacen falta determinadas cosas para que ella pueda ejercer su derecho al juego, el derecho al ocio, el derecho al esparcimiento, de un modo que es diferente en muchas ocasiones al de un niño que no tenga discapacidad o desde luego al de un adulto, ¿no? Es decir, que cuando nos encontramos con que se construyen parques donde se pone prohibido jugar a la pelota, ¿no?, para que los ancianos puedan estar tranquilos, y dice, bueno, ¿y los niños qué?, ¿no? Entonces, los consejos de participación municipales suponen la posibilidad de aportación más cercana. Pero son muchas las regiones ya en España, las comunidades autónomas, que han creado consejos de participación autonómicos y también son eficaces. Y claro, un consejo de participación local es más, la democracia participativa es más fácil conseguir, porque las elecciones se suelen hacer en los colegios y eligen representantes para el consejo de participación. Y son los del municipio. En la comunidad autónoma ya empieza a ser más complicado, porque normalmente son los consejos de participación municipales los que van a elegir representantes para el consejo de participación autonómico. Y ya no se conocen tanto los niños y las niñas porque hay más diversidad entre zonas rurales, zonas urbanas, entre los del norte y los del sur y los de una provincia y los de otra. Cuando eso lo llevamos al nivel estatal, la dificultad para la elección de los representantes del Consejo de Participación aumenta, porque ya estamos hablando de todo el Estado, y las opciones que van adoptando pues son complicadas. A mí, sinceramente, no me gusta el sistema que se ha adoptado para la elección la selección del Consejo de Participación Estatal, en el cual se han presentado candidaturas desde diversos ámbitos y luego un órgano del Estado ha seleccionado para conseguir el equilibrio regional, el equilibrio de género, pero
pueden no ser representativos. Entonces, no es, digamos, yo comprendo que es muy difícil, y sobre todo era muy difícil como se planteó de crear un consejo estatal de hoy para mañana, con mucha prisa, ¿no? Cuando un consejo municipal en muchas ocasiones lleva 1 o 2 años de trabajo, de elaboración de políticas, o en el autonómico, y en el estatal en 3 meses pasamos de tomarse la decisión a constituirse el consejo, ¿no? Y eso dificultaba mucho, y al final ha sido un sistema demasiado jerarquizado en la selección y no en la elección de los representantes, ¿no? Pero entiendo que es difícil, y lo importante es que se ha dado el paso, y que además los niños y niñas que están en ese consejo estatal tienen voz ahora para modificar el propio consejo. Y en ese sentido yo creo que ellos lo mejorarán, y que lo importante es eso. En una perspectiva de género y de discapacidad, el Consejo Estatal lo ha intentado, y como han seleccionado unos adultos sin discapacidad, el, el grupo pues ha intentado poner perspectiva de género y perspectiva de discapacidad, ¿no? Entonces, y efectivamente hay un poco de todo en la selección, ¿no? Aparte de un intento de equilibrio regional de todas las comunidades autónomas. Pero no es fácil, ¿no? Digamos, y además es más difícil la integración, la discusión, más aún en una época de pandemia, donde casi todo se ha hecho online, ¿no? Es decir, para que un consejo esté bien dinamizado, lo importante en un consejo de participación es que exista una dinámica de participación real, efectiva y auténtica, que no sea mandarles unas normas para unas iniciativas para que digan, sino que participen efectivamente haciendo llegar su opinión sobre las políticas y las iniciativas que ellos quieren que se lleve adelante. Y eso implica una dinamización para que sea efectivamente su opinión y no la que se les quiera hacer decir a los niños y niñas, y esas dinámicas que se pueden hacer más fácilmente en un ámbito local de un municipio, medianamente en una autonomía, son más difíciles en el ámbito estatal, ¿no? Entonces hay que comprender esos niveles, pero comprendida la dificultad, lo que hay que adoptar es medidas para no quitar el derecho, como decía antes, sino poner medidas para que se pueda ejercer efectivamente ese derecho. Y me preguntabas, ¿y qué buenas prácticas hay? La mejor práctica que yo conozco es el Parlamento escocés, el Parlamento de Infancia y Adolescencia escocés. En Escocia hay un sistema de participación de niños y niñas que yo conozco bien porque he comparecido ante el Parlamento escocés de niños y niñas a llamada de ellos, porque querían que un miembro del Comité de Derechos del Niño fuera allí, y donde me llamó mucho la atención no solamente la representatividad que tenían, sino además había niños y niñas con discapacidad, había igualdad de género en su composición, y además era realmente representativo. Y tenían un sistema de dinamización y de discusión muy efectivo. Es posible que haya cosas iguales o incluso mejores, pero lo mejor que yo conozco es el Parlamento de Niños y Niñas escocés, que me pareció que además hicieron un informe paralelo al del Estado cuando el Reino Unido fue examinado por el Comité de Derechos del Niño, un informe mucho mejor que el informe del Estado, y que el comité se dedicó a recomendarle al Estado que hiciera lo que el Parlamento de los niños y niñas estaba diciendo que tenía que hacer el Estado, porque había poco más que decir y cubrían todos los ámbitos, ¿no? Y recuerdo a niños con discapacidad intelectual participando efectivamente en las discusiones y con ajustes y apoyos, que yo quedé maravillado, o sea, quedé enamorado del Parlamento escocés de niños y niñas como ejemplo, aunque seguro que también hay otros muchos más ejemplos al respecto.
Pues muchísimas gracias, Jorge. Tenemos una mano levantada. Solamente antes de darle paso a Ana Peláez, que está conectada, solamente trasladarte que nos están llegando muchos mensajes de felicitación por tu exposición. Gracias por la fantástica exposición, profesor Cardona. Gracias por esta sesión interesante e inspiradora, nos dicen, y gracias por una exposición muy completa y pedagógica. Pues tenemos a Ana, creo, con la mano levantada. Ana Peláez. Sí, tiene activado el micro. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Bien hallada, Isabel. Que siempre se lo digo, es un regalo contar contigo, Jorge, para que nos hables de la infancia con discapacidad, y hoy aquí para que lo hayas hecho centrándote en las niñas con discapacidad. De verdad, infinitas gracias. Me uno a todas esas palabras de reconocimiento y agradecimiento por tu sabiduría, por tu compromiso, por tu lección hoy aquí. A mí me gustaría, Jorge, que nos comentaras desde tu experiencia como vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño y ahora también ya como asesor de Naciones Unidas y particularmente del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuál ha sido tu visión con respecto a de qué manera la sociedad civil, las organizaciones de infancia o organizaciones, por ejemplo, de personas con discapacidad han tomado o no en consideración la situación particular y agravada de las niñas con discapacidad? Me gustaría saber también, Jorge, por qué un tema tan preocupante, tan urgente, tan terrible como es la esterilización que sufren las niñas con discapacidad no está mencionado, considerado en apenas ningún instrumento de política pública. Si nos vamos, por ejemplo, aunque realmente se considera, eso sí, no lo hemos comentado aquí porque tú lo has dicho bien, era imposible hablar de todo, pero, por ejemplo, llama la atención que no se hable todavía de esta vulneración tan grave como es la esterilización contra las mujeres y niñas con discapacidad, que además se da particularmente en ellas, en las niñas, en las adolescentes. ¿A qué se debe esto y cuál sería tu recomendación sobre un activismo positivo para erradicar esta práctica nociva? Y finalmente, mi última pregunta, Jorge. Vosotros, desde el Comité de los Derechos del Niño, pusisteis en marcha un tercer protocolo muy valiente, muy innovador sobre ese derecho que también tienen que tener los niños y niñas a presentar sus quejas ante Naciones Unidas. ¿Nos puedes comentar un poco cómo está este protocolo, cuál es su situación actual y de qué manera puede ayudar a las niñas con discapacidad a hacer llegar su voz también a Naciones Unidas? Muchas gracias, Ana, por todas tus preguntas y como siempre haces preguntas muy acertadas y punteras. En realidad el verdadero privilegio es tenerte de amiga. Ese sí que es un verdadero privilegio que tengo yo y otras muchas personas, porque somos muchos los que nos consideramos tus amigos. De las tres cuestiones que has planteado, la primera de ellas tiene que ver con el papel de la sociedad civil, sobre todo la sociedad civil de infancia y la sociedad civil de discapacidad. Mi experiencia en los últimos 10 años ha sido de una evolución muy interesante e importante. Cuando yo me incorporo al Comité de Derechos del Niño, me encuentro con que las organizaciones de infancia no tenían ningún tipo de perspectiva de discapacidad. De los niños con discapacidad no se hablaba. Incluso el propio Comité de Derechos del Niño incluía la discapacidad en el capítulo de la salud. Los niños con discapacidad estaban en el capítulo de salud. Es decir, una perspectiva claramente médica de la discapacidad, una perspectiva, no un enfoque de derechos humanos, ¿no? Y digamos que
no se había producido el cambio de paradigma de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad respecto de los que trabajaban con los temas de infancia. Y seguía viéndose esa situación. Y no había una preocupación especial en las organizaciones. Cuando las organizaciones de infancia llegaban al comité y cuando hablabas con ellos y les veías trabajar, veías que los niños con discapacidad era un problema de las organizaciones de discapacidad y no de las organizaciones de infancia, ¿no? Entonces, donde es cierto que el cambio de paradigma que supuso la Convención de los Derechos del Niño todavía tiene unos enormes retos ante la sociedad, el conseguir que se consideren a los niños y niñas sujetos de derechos, que puedan ejercer los derechos como ciudadanos, y por lo tanto se centraban en las cuestiones generales de los niños y niñas y no atendían a la situación de niños y niñas con discapacidad. Había mucha más preocupación, por ejemplo, sobre niños y niñas refugiados, sobre niños y niñas indígenas, que sobre niños y niñas con discapacidad, donde se pensaba que había otro sector que se dedicaba a ellos. Pero a la vez, cuando llegaban las organizaciones de personas con discapacidad, yo recuerdo cuando empecé a trabajar con AILA, ¿no? AIDA, International Disability Association, que agrupa diversas organizaciones de discapacidad, me encontré con que no tenían perspectiva de infancia. Se planteaban los problemas de los derechos de las personas con discapacidad, pero tampoco había una especial preocupación por la infancia, porque no había organizaciones sobre derechos de niños y niñas con discapacidad, sino sobre discapacidad en general, donde los niños y niñas pues eran un porcentaje no despreciable, pero tampoco mayoritario, de los problemas que se encontraban en la lucha por conseguir la consagración del cambio de paradigma de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y las voces de los movimientos de personas con discapacidad y adultas por conseguir la integración laboral, por conseguir el ejercicio de los derechos civiles y políticos, o de las mujeres con discapacidad, pues hacía que no se oyera la voz de los niños y niñas con discapacidad. Si eso se producía en el año 2011, me percaté muy pronto de esa situación. Debo de reconocer que a lo largo de estos años yo he ido viendo cómo esa perspectiva ha ido cambiando. Y en ese cambio de perspectiva, cada vez más, la sociedad civil, preocupada por los problemas de infancia, ha ido incorporando la perspectiva de discapacidad y el cambio de paradigma de la discapacidad en el mundo de los derechos humanos, y las organizaciones de discapacidad, la perspectiva de infancia. Y he ido viendo cómo la sociedad civil efectivamente ha ido asumiendo esa interseccionalidad provocada por la confluencia de diversos elementos que provocan vulnerabilidad, situación de vulnerabilidad, la infancia, la discapacidad. Posiblemente donde menos se ha incorporado es en las organizaciones de igualdad de género, donde la perspectiva de infancia sigue estando posiblemente más olvidada y donde todavía queda mucho más trayecto por recorrer en las organizaciones feministas, en las organizaciones que luchan por conseguir la igualdad de género y donde la infancia todavía queda un poco olvidada, ¿no? La perspectiva de infancia. Pero digamos que también se ha ido recorriendo y yo creo que la sociedad civil ha ido asumiendo que no se puede tener una perspectiva unilateral de las barreras, del problema en el cual se centran los problemas que tienen los niños y niñas, los problemas que tienen las personas con discapacidad, los problemas que tienen las mujeres, sino que poco a poco han ido viendo la interseccionalidad y cómo los problemas que tienen las niñas con discapacidad, en concreto la intersección de los tres elementos, es necesario tenerla en cuenta y luchar
por conseguirlo y plantearlo en el marco de la incidencia política, de la incidencia social o de la actividad llevada a cabo para la consagración de esos derechos. Por lo tanto, queda mucho camino por recorrer, pero digamos que ahí se ha ido avanzando. Estoy de acuerdo contigo en el tema señalado del problema relativo a la esterilización, que se da más en niñas con discapacidad. Con niñas con discapacidad, con adolescentes con discapacidad, si es niña hasta los 18 años, como bien sabemos, desgraciadamente los intentos de esterilización pues, producen a partir de la pubertad, de los 13-14 años hasta los 21-22, por lo tanto cubre un poco más. Yo recuerdo, y esto tiene mucho que ver con una cosa que hemos tratado mucho en la charla, recuerdo en un caso concreto una madre de una chica con síndrome de Down que acude a mí protestando y diciéndome que estaba muy enfadada porque dice: yo he incapacitado a mi hija para poderla esterilizar, y al irla a esterilizar el médico me ha dicho que necesito una autorización judicial para esterilizarla y que sin la autorización judicial él no la esteriliza. Y digo yo, ¿para qué la he incapacitado yo? Si el juez le va a preguntar a mi hija, y mi hija seguro que dice que no. Y yo precisamente la he incapacitado para que ella no pueda oponerse. Esta madre era una magnífica persona, muy preocupada por su hija. Muy preocupada por una hija que tenía síndrome de Down y que tenía la libido muy alta y que efectivamente pues ella estaba preocupada de que se quedara embarazada. Y no se le ocurrió otra cosa más que, fíjate, primero incapacitarla y en segundo lugar intentar la esterilización, violando sus derechos a la autonomía personal con la incapacitación y después su derecho a la integridad física con la esterilización. Y el problema es el problema que yo señalaba al principio de mi charla, que es el problema de la concepción de las niñas con discapacidad, de los niños en general y de las niñas con discapacidad en particular, como sujetos de derecho y no como objetos de protección. En muchas ocasiones, para proteger, en el estereotipo de la niña como un objeto que debe de ser protegido, para proteger a la niña lo que se hace es limitarle los derechos. En una concepción patriarcal de propiedad del niño tutelar, en el cual lo que se quiere es, como yo quiero protegerla, le limito los derechos y así estará protegida, ¿no? Cuando en realidad lo que hay que hacer es proteger sus derechos y no proteger a los niños y las niñas. Una niña con discapacidad no debe de ser protegida. Lo que tienen que ser protegidos son los derechos de la niña con discapacidad. Ese era el inicio de mi exposición anterior. Y en ese sentido, la niña tiene el derecho a la autonomía, por lo tanto no puede ser incapacitada. Hoy ya, gracias a Dios, ya no se puede incapacitar. En su caso hay que hacer una determinación de su capacidad de obrar, pero no debe poder ejercer su derecho a la autonomía jurídica y no debe de ser atentada a su integridad física. Y lo que tengo que hacer es, para evitar que se quede embarazada de una manera no intencionada, pues la educación y las medidas de apoyo necesarias para evitar que eso se produzca, pero no esterilizarla, no adoptar medidas que lo que hacen es violentar sus derechos bajo una excusa, entre comillas, de protección malentendida. Y por lo tanto, eso está en el núcleo de la necesidad de luchar contra los estereotipos, de luchar contra esos conceptos sociales de protección malentendida, que no han entendido el cambio de paradigma de
los niños y niñas como sujetos de derecho y las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Y como sujetos de derecho, como personas ciudadanos de hoy que deben de poder ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, no podemos, bajo la excusa de ir a proteger un derecho o una circunstancia, limitar derechos, ¿no? Y de ahí la importancia. Y lo mismo que hablamos de la esterilización, podríamos hablar de otras muchas cosas, de esas familias que para proteger a su niña con discapacidad la dejan en casa, sin ir a actividades, para que no corra riesgos, para que no sea excluida, para que no sea estigmatizada, pues yo me la quedo en casa y que no tenga vida social, ¿no? Y te das cuenta que es terrible porque se le están limitando los derechos a las relaciones sociales, al ocio, al esparcimiento de esa niña con discapacidad. Son muchos los ejemplos, algunos muy graves como la esterilización, pero todos en el fondo graves porque todos los derechos son iguales. Y en ese sentido, y termino con tu tercera pregunta relativa al tercer protocolo, para aquellos que no lo conocen, el tercer protocolo, la Convención de los Derechos del Niño, tiene 3 protocolos, o sea, 3 tratados que complementan la Convención de los Derechos del Niño y que aquellos estados que lo desean, además de ratificar la Convención, ratifican también esos tratados complementarios, facultativos. El primer protocolo facultativo, el primer tratado, es un protocolo de una enorme importancia sobre venta de niños, prostitución infantil y uso de niños en la pornografía, que afecta en gran medida a los derechos de las niñas con discapacidad, porque la venta, incluida la venta de órganos, la prostitución infantil y el uso de niñas en la pornografía son fenómenos graves y que afectan a las niñas con discapacidad, y en ese sentido es importante las obligaciones establecidas en ese protocolo. El segundo protocolo es el de los derechos de los niños y niñas en los conflictos armados, y el tercer protocolo, que es al que hacía referencia a la pregunta de Ana Peláez, es un protocolo que permite a los niños y niñas acudir al Comité de Derechos del Niño demandando a un Estado por violación de los derechos contenidos en la Convención o en alguno de los 2 protocolos que he mencionado, el de venta, prostitución y pornografía o el de niños en conflictos armados. Y un niño o una niña o sus representantes, pero nada impide directamente acudir a un niño o niña, y de hecho se han recibido demandas de niños y niñas, denuncias presentadas por ellos. Una vez agotados los recursos internos, es decir, primero hay que permitir que el Estado sane esa violación, y si no lo ha hecho, el niño o la niña pueden acudir demandando al Estado ante el comité. España fue parte, ratificó ese tercer protocolo muy pronto. A fecha de hoy hay alrededor de 60 estados que han ratificado ese protocolo, y en un principio, cuando se ratificó, cuando se elaboró el tercer protocolo, en España se hizo una campaña de difusión muy importante y muy bien hecha de ese protocolo, en la que diversas personas, entre otras yo mismo, recorrimos uno a uno todos los colegios de abogados de España para explicar el tercer protocolo y las posibilidades que habría para acudir al comité cuando se producen violaciones de los derechos de niños y niñas. Y efectivamente esa campaña fue tan eficaz que en los primeros años el protocolo entró en vigor en el año 2014, y hasta el 2020 España era el estado más denunciado de todos los estados parte en el tercer protocolo. El 60%, más de la mitad de las demandas presentadas eran contra España. Los abogados subieron a utilizarlo rápidamente, y las organizaciones de la sociedad civil también, para ir presentando demandas contra España por violación de los derechos
fundamentalmente en un ámbito, aunque no exclusivamente, que es el ámbito de los niños y niñas extranjeros no acompañados, donde no solamente se produce un gran número de violaciones de sus derechos, sino que además los recursos internos se agotan muy rápidamente y eso permitía poder acudir al comité. Hay que pensar que agotar los recursos internos suele llevar varios años, porque hay que denunciar ante el juzgado, luego apelar ante la audiencia, luego ir al Tribunal Supremo, luego ir al Tribunal Constitucional, y todo eso lleva años y por lo tanto es lógico que se retrase el poder presentar denuncias ante el comité. Pero en los temas de extranjería esos recursos son mucho más escasos, en ocasiones hay actos que ni siquiera tienen recurso y eso permitía acudir muy rápidamente. Hoy ya se ha equilibrado y hoy ya en España ya es el estado más demandado. Posiblemente todavía sea el más demandado, pero ya no tiene el 50%, y otros países como Dinamarca, como Suiza, como Alemania, tienen un número importante también de demandas porque va siendo más conocido. La experiencia de ese protocolo es muy positiva. Se han conseguido grandes cambios legislativos gracias a demandas presentadas ante el comité. Por ejemplo, a fecha de hoy está ya en información pública del Ministerio de Justicia el anteproyecto de ley para cambiar el sistema de evaluación de la edad de los niños y niñas extranjeros no acompañados. Antes, hasta la fecha, se está haciendo por un decreto del fiscal que no tiene además recurso ninguno, que viola todos los derechos de los niños, determinar si son o no mayores o no de 18 años, basándose normalmente en una radiografía de la muñeca o de los dientes, y que no es correcto y que el comité ha condenado reiteradamente a España en diversas denuncias individuales y que ha llevado a cambiar la ley. Otro ámbito en el que se está trabajando mucho son las discriminaciones, por ejemplo, en el ámbito de la educación. En mi conocimiento no ha llegado ningún caso de niños, de violaciones a un niño o una niña con discapacidad al comité. Si han llegado al Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, porque en el marco del litigio de derechos humanos, en el marco de presentar demandas contra estados, cuando uno tiene que hacer lo que se denomina el forum shopping, es decir, decidir a qué órgano acudo para demandar, sabiendo que solo puedo acudir a uno. Si yo acudo al Comité de Derechos del Niño, ya no puedo acudir al Comité de Derechos de Personas con Discapacidad. Si acudo al Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, ya no puedo acudir al CEDAW de discriminación de la mujer. Es decir, yo solo puedo acudir a uno. Y claro, a la hora de escoger a quién acudo, tengo que escoger a aquel que esté compuesto por especialistas de la causa profunda que provoca la violación. Si lo que provoca la violación es el hecho de ser niño o niña, de ser menor de edad, es lógico que me vaya al Comité de Derechos del Niño. Pero si lo que provoca la discriminación es el hecho de tener una discapacidad, es lógico que me vaya al Comité de Derechos de Personas con Discapacidad. Si lo que provoca la violación es el hecho de ser mujer, es lógico que me vaya al CEDAW. Entonces, eso es lo que provoca que posiblemente que no hayan llegado casos al Comité de Derechos del Niño en relación con niños y niñas con discapacidad, porque se ha considerado que era más efectivo acudir al Comité de Derechos de Personas con Discapacidad o de niñas provocadas por violación de género. Se ha considerado que era más efectivo acudir al CEDAW. No obstante, como bien sabe Ana, se está trabajando mucho para armonizar la jurisprudencia y la perspectiva de los diversos comités en relación con los niños y niñas con discapacidad. Y hace poco, en el mes de febrero de este año, se aprobó una declaración conjunta
del Comité de Derechos del Niño y del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad sobre los derechos de los niños y niñas con discapacidad. Esa declaración conjunta, ese statement aprobado por los dos comités, armoniza su doctrina y hace que la perspectiva de la discapacidad sea mejor asumida por el Comité de Derechos del Niño, que por ejemplo ya no trata los temas de discapacidad en el capítulo de salud, sino en un capítulo específico sobre los derechos de los niños y niñas con discapacidad, con una perspectiva de derechos, y que la perspectiva de infancia sea mejor asumida por el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad. Y en la actualidad se está trabajando en una declaración interagencial entre diversas agencias de Naciones Unidas sobre violencia contra las niñas con discapacidad. El Comité de Derechos de Personas con Discapacidad aprobó una declaración sobre violencia contra las niñas con discapacidad en el mes de noviembre de 2021, hace 6 meses, y a esa declaración se sumó el Comité de No Discriminación de la Mujer, el Comité de Derechos del Niño y diversos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, asumiendo esas perspectivas interseccionales, ¿no?, en relación con los derechos de los niños y niñas con discapacidad. Y eso posiblemente llevará en un futuro cercano a que también encontremos demandas presentadas por niños y niñas o por ONGs o por representantes de niños y niñas ante el Comité de Derechos del Niño en relación con violación de esos derechos que el Comité de Derechos del Niño está asumiendo como en perspectiva desde el propio comité. No sé si he respondido o no a tus preguntas, pero en cualquier caso me has permitido desarrollar un poco más las ideas de mi exposición. Muchas gracias. Pues teníamos un par de comentarios más. Uno hace referencia de Angelino Alejandro, en el que señala que el ejercicio de los derechos de las niñas con discapacidad, entre ellos el de participación o a su desarrollo en los municipios rurales, es hoy por hoy más un deseo que una realidad. Hay que trabajar mucho en medidas compensatorias en ese medio rural, especialmente en las zonas más despobladas, donde el aislamiento de las niñas con discapacidad es atroz. Eso es por un lado un comentario, y por otro nos ha llegado uno directo por mail en el que hace alusión a que, bueno, que debemos recordar a todos esos niños y niñas que son víctimas de violencia vicaria, es decir, de esa violencia que se ejerce directamente contra los menores de edad con el fin último de ejercer violencia contra sus madres. Y nos recuerdan que es precisamente en el régimen de visitas cuando se producen el mayor número de asesinatos de niños y niñas en nuestro país, y también de momentos de máximo peligro donde los niños pueden ser lesionados y adquirir discapacidades. Recuerdan también a todas esas madres que se han negado a cumplir con el régimen de visitas por el temor a que sus hijos e hijas fuesen lesionados o fuesen, bueno, víctimas de violencia. Y bueno, recuerdan un caso muy reciente, ¿no?, de una madre a la que se le ha denegado pues, un indulto, ¿no?, una madre que de una manera sistemática pues, se negaba a cumplir los regímenes de visitas establecidos legalmente, judicialmente, a su exmarido, condenado por violencia de género, ¿no?, y que solicitó indulto y bueno, recientemente ha sido denegado y está ahora mismo en todos los medios de comunicación. Esos serían los dos comentarios que tenemos, Jorge. Muchas gracias y no puedo más que participar en las dos cosas que se dicen. Efectivamente, yo antes hablaba de la interseccionalidad y decía, cuando hablo de niñas con discapacidad estamos hablando de la posibilidad de otras muchas intersecciones que aparecen. Y una de las intersecciones que he citado explícitamente es vivir en zona rural, que puede provocar una situación de mayor vulnerabilidad para el ejercicio de derechos, que implica en muchas ocasiones la falta de acceso a servicios esenciales para poder ejercer los derechos. Y en ese sentido, una niña con discapacidad que vive en una zona rural, sobre todo en una zona rural alejada o más despoblada, pues puede plantear mayores dificultades en el ejercicio. Naturalmente,
en este ámbito podemos poner también ejemplos de zonas rurales que yo conozco, donde la participación de las niñas con discapacidad, sin embargo, está siendo efectiva y real, porque son municipios que tienen una política de infancia bien establecida, que son pequeños, que han creado consejos de participación y donde la inclusión ha sido más fácil. Recuerdo ahora un municipio de la Comunidad Valenciana en concreto, como hablando con el alcalde, estamos hablando de una población que tiene, en realidad no sé el número, pero no deben de ser más de 1.200, no sé si llegarán a 1.000 habitantes, pero y donde hay aproximadamente 200 niños. Y me contaba cómo primero el municipio tiene aprobado un plan de infancia, y el plan de infancia tiene perspectiva de género y tiene perspectiva de discapacidad. Ese plan de infancia está, los presupuestos del municipio contemplan las partidas concretas asignadas a cada una de las acciones del plan, tienen un consejo de participación y me iba explicando cómo muchas de las políticas que lleva a cabo el municipio pues, son simple aplicación de las iniciativas del Consejo de Participación Infantil, normalmente mucho más dinámico que los concejales, el pleno del ayuntamiento, ¿no? que es un pleno también pequeñito, y que iba contando, por ejemplo, que habían cambiado todo el sistema de señalización del municipio a iniciativa del Consejo de Participación para poner hologramas y para poder poner no poner iglesia, sino poner el dibujo de la iglesia, no poner ayuntamiento, sino el dibujo del ayuntamiento, es decir, ir haciendo cosas que fuesen más amigables y más accesibles, que permitieran un diseño universal, y como eso había salido del Consejo de Participación, donde están todas las niñas con discapacidad que hay en el pueblo, que tampoco son muchas, ¿no? Entonces, donde te lo iban, como la sensibilización ahí era mucho mayor y está. Pero también reconozco que eso en muchos municipios es inexistente y que además en muchos municipios los estereotipos capacitistas, adultocéntricos, por falta de sensibilización social y por falta de políticas de sensibilización y de formación adecuadas, pues están muy anclados y son mucho más difíciles de erradicar, ¿no? Es decir, que de todo tenemos en la viña del Señor y depende mucho de las circunstancias concretas de cada uno de los municipios. Pero sí estoy completamente de acuerdo en la necesidad de hacer políticas, que es la clave, ¿eh? El cambio de las mentalidades, ¿no? El cambio de las concepciones culturales. Si luchamos contra los estereotipos adultocentristas de considerar que los niños se tienen que callar cuando hablan los adultos, ¿no? Por poner frase típica, ¿no? O que los niños con discapacidad no tienen nada que participar ni que decir, que lo que hay que hacer es protegerlos como objeto. Si además hay perspectiva machista, pues todo eso hace que las niñas con discapacidad tengan unos retos insalvables, ¿no? Entonces es necesario políticas de sensibilización, de formación y de ayuda específica para esos municipios para que lleguen efectivamente las políticas de sensibilización. Y en relación con la violencia vicaria, efectivamente es un drama que se añade porque es violencia de género y es violencia contra la infancia, ¿no? Y que es la consideración del niño o la niña como un apéndice de la madre al que le voy a hacer daño para hacer daño a la madre, ¿no? Entonces ya es la falta absoluta de consideración del niño o la niña como un sujeto con todos sus derechos, para verlo solo como un elemento, como un objeto a través del cual le puedo hacer daño a otra persona, ¿no? Entonces es la absoluta negación de la dignidad, a pesar de ser el padre el que lo está realizando, ¿no? Entonces de la dignidad del niño o la niña como sujeto de derecho. En ese sentido, esa violencia es terrible porque no solamente hay que poner el enfoque
en el tema de que es violencia de género, ¿no? Y la necesidad de prevenir y adoptar medidas. Pensemos que cuando se ha producido la violencia ya hemos fracasado. Por lo tanto, la clave fundamental es prevenir la violencia, adoptar medidas para prevenir la violencia, para evitar que se produzca. Cuando se ha producido, ya ahora repararemos, castigaremos, pero ya hemos fracasado, porque ya se ha producido la violencia. Hay que adoptar medidas que impidan que se produzca la violencia. Entonces, para eso, una de las medidas que se ha adoptado y que es clave es: no se puede ser violento como marido y un buen padre. Eso es falso. No existe la posibilidad de ser un mal marido y un buen padre. El que ejerce violencia contra la mujer es un peligro para sus hijos, porque cuando ha ejercido violencia contra la mujer, ya ha ejercido violencia contra los niños, contra los propios hijos, porque solo contemplar y conocer la violencia que se ejerce contra la mujer está produciendo violencia contra los niños y niñas. En ese sentido, ya se dijo que la persona en el año 2015 condenada por violencia de género no podía poder mantener la custodia de sus hijos, pero la LOPIVI, la Ley Orgánica de Protección Integral de Violencia contra la Infancia, ha ampliado esa situación a las personas incursas, en las cuales haya una perspectiva de que efectivamente ha ejercido, aunque todavía no se haya sido condenado, que ha ejercido violencia de género, para evitar esas visitas en las cuales, a través de las cuales ejerce violencia vicaria o violencia directamente contra los niños y niñas, ¿no? El tema, yo entiendo que en ocasiones los jueces puedan tener especiales dificultades en relación con el tema de los derechos de visita, en los cuales hay algunos casos excepcionales, que son la minoría, muy minoritaria, en la cual una mujer pueda utilizar argumentos de violencia de género para castigar al marido y evitarle el contacto con los hijos. Pero es la excepción. La regla general es la contraria. Y encuentras a muchas madres que ante el temor por el riesgo grave de violencia contra el niño o la niña, en relación especialmente respecto de las niñas, no quiere aceptar que las visitas por parte del padre, cuando ella tiene una clara sospecha de que no se produce. Como sabéis, este asunto fue examinado por el CEDAW en un caso emblemático de España, que es el caso de Ángela González Carreño, en el que condena el Comité de No Discriminación, de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, a España porque no solamente no se prohibieron los derechos de visita, sino que terminó muriendo, siendo asesinada la hija de Ángela González Carreño por el padre. Y una de las medidas que pidió el CEDAW específicas para reparar España y evitar que se volviera a producir esta situación fue la formación de los jueces. El CEDAW ha puesto, y Ana Peláez podría hablarnos mucho más de ello, el acento en la necesidad de que quienes tienen que tomar las decisiones tengan una formación específica sobre estos temas, que permitan tener un conocimiento suficiente para poder discriminar y comprender las situaciones en las cuales se producen estas situaciones de violencia y efectivamente sea él mismo el que paralice los derechos de visita por parte de los padres. Pero no te oímos. Exacto. Pero Ana podría desarrollar mucho más estas ideas. Sí, no sé, no hay ninguna otra palabra. Aquí hay algún comentario en relación al tema de la justicia, donde nos señalan, Jorge, que bueno, que no es posible legislar o sea, que hay que legislar para la generalidad y no para las excepciones, y que la justicia tiene que estar a la altura del trato y conocimiento y por lo tanto comprensión de las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. Ese es el apunte que nos hacen. No hay ninguna otra
palabra solicitada. No hay más comentarios. Pues aquí lo dejaríamos. No sé, Jorge, si quieres hacer algún apunte final. Realmente ha sido muy interesante, muy inspiradora tu intervención. También para nosotros como entidad que tenemos en agenda la constitución, por ejemplo, de una instancia específica de participación de niñas, igual que tenemos una interna de mujeres con discapacidad. Es importante también como organización de la sociedad civil, pues activar pues, esos mecanismos para asegurarnos que las niñas no sean solo oídas, sino que también sean escuchadas y que puedan formar parte, o sea, adoptar las decisiones que les afectan directamente a sus vidas. Y eso es algo que tenemos realmente en agenda. Yo creo que con un aula como la de hoy, pues hemos aprendido mucho y seguro que vamos a poder poner en práctica muchas cosas de las que se han ido analizando en la mañana de hoy. Simplemente yo comparto pues, lo que han vertido nuestros asistentes en este aula, ¿no? Es la satisfacción de haber tenido como profesor en esta 14ª sesión, ha sido un placer. Y nada, convocarte para una futura actividad que segura que vamos a arrancar en el año 2022 para eso, involucrar a las niñas con discapacidad de nuestro país. Una vez más te agradecemos tu participación y sobre todo también a quienes estáis ahí asistiendo a esta magnífica charla. Y nada, os emplazamos, como sabéis, al mes que viene. Las aulas de derechos humanos están teniendo una periodicidad en esta ocasión ya en el año 2022 de carácter mensual, y os emplazamos a que estéis pendientes de nuestra página web, donde se van a ir publicando la agenda de actividades y el contenido de la próxima aula de derechos humanos que se celebrará durante el mes de mayo. Un placer y bueno, un saludo a todos y a todas desde Madrid. El placer ha sido mío y muchas gracias por haberme invitado a participar. No, pues placer por nosotras. Muchas gracias.